Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase número 17 del curso de Química General 2, sección B, segundo semestre de 2022, de la Facultad de Agronomía. Mi nombre es licenciado Walter Arnoldo de la Roca Cuella, número de registro 2002-0176. Debido al paro estudiantil, pues no está asistiendo estudiantes a mi curso, por lo cual este video lo grabo como constancia de que sí he cumplido con mi horario de contratación para lo que son futuras auditorías de Contraloría. Entonces nos quedamos viendo las sales básicas en lo que es la clase número 16. Vamos a continuar con el ejemplo. Muchas gracias y seguimos. Bueno chicos, vamos a seguir ya que vimos las sales básicas que vienen de ácidos débiles, o sea serían las bases conjugadas, por lo cual producen hidrólisis porque son bases conjugadas fuertes, como vimos en la clase número 16, la anterior. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo para poder hacer los cálculos. Se da cuenta que cuando yo tengo una sal neutra, no tengo que hacer ningún cálculo. Lo único que sí tengo que saber es de que cómo determinar que sea neutra. Entonces ustedes saben de que tanto el ácido, o sea, el ácido o la base van a ser débiles y por eso no van a poder cambiar el pH porque no pueden hidrolizar al agua. Bueno, vamos a ver, calculo el pH de una disolución de acetato de sodio CH3COANA de 0.15, ¿cuál es el porcentaje de hidrólisis? Entonces se dan cuenta de acá, el sodio viene del hidróxido de sodio, sería sodio positivo, sería un ácido conjugado débil. Ahora el acetato viene de un ácido débil, por lo cual tiene que ser una base conjugada fuerte. Entonces este se va a hidrolizar. Bueno, entonces, paso 1, debido a que iniciamos con una disolución, permítame, debido a que iniciamos con una disolución de acetato de sodio 0.15, las concentraciones de los iones también son iguales a 0.15 después de la disociación, porque sabemos que la solubilidad de las sales de alcalinos, en este caso sodio, es 100%, o sea, son totalmente solubles. Bueno, entonces, el primer cálculo que voy a hacer es, el acetato de sodio me va a dar un mol de sodio más y un mol de acetato menos. Bueno, entonces si yo eché 0.15, quiere decir de que en el cambio va a haber 0.15 y va a haber 0.15 de sodio y 0.15 de acetato. Se dan cuenta que al hacer la suma, pues 0.15 más por menos, que me da 0, y acá me quedaría 0.15 de sodio y 0.15 de acetato. Bueno, esa ecuación pues no es tan necesaria que le hubiera hecho Champe, solo hubiera puesto que la disociación es total. Entonces, de estos iones, solo el ion acetato es el que reacciona con el agua, porque el sodio es un ácido conjugado débil. Entonces tenemos la reacción de lo que es la hidrólisis, acetato más agua, me va a dar el ácido acético y OH. Se dan cuenta que aquí por el OH es que la sal es alcalina. Bueno, entonces, en equilibrio, las especies principales en disolución
son el ácido acético, el acetato y el OH. La concentración de ion H es muy pequeña, como esperaríamos de la disolución básica, así que se trata de una especie menor. La ionización del agua también se ignora porque es una concentración bastante baja. Paso número 2. Ahora vamos a sustituir por X para calcular las concentraciones en el equilibrio. Si tomamos X como la concentración de equilibrio de los iones OH y acetato en concentración molar, resumimos. Entonces yo tengo que el acetato más agua me va a dar ácido acético y OH. Al inicio tengo 0.15 de acetato, no voy a tener nada de ácido ni nada de OH. En el cambio voy a tener menos X y más X. Luego hago la suma, 0.15 menos X, X y X. Luego en el tercer paso ya sabemos, con base en el anterior y constante de equilibrio de hidrólisis, o la constante de ionización de la base, como queda determinado, pues sería la Kb va a ser igual a la concentración de ácido acético por la concentración de OH partido la concentración de acetato. Entonces ahora me quedaría 5.6 por 10 a la menos 10 va a ser igual a x al cuadrado, x y x, partido 0.15 menos x. Bueno, entonces de ahí hacemos el despeje, jóvenes. Me queda la ecuación x al cuadrado más 5.6 por 10 a la menos 10x y menos 8.4 por 10 a la menos 11. Eso igual a 0. Sustituyo 1 en A, 5.6 por 10 a la menos 10b y menos 8.4 por 10 a la menos 11, me queda C. Se da cuenta que me da un valor bastante bajo. Un x 9.16 por 10 a la menos 6 y el otro me queda negativo. Tomo el positivo. En el paso 4, en el equilibrio, entonces tengo que la concentración de OH va a ser igual a 9.16 por 10 a la menos 6 molar. Quiere decir que el pOH va a ser el menos logaritmo de 9.6 por 10 a la menos 6. Quiere decir de que es 5.01. Como me están pidiendo el pH, lo resto a 14 y me queda 8.98. Se dan cuenta que es un pH alcalino. Y por favor que no se les olvide que lo que obtenemos es pOH y lo que nos están preguntando es pH. Por tanto, la disolución es básica, como esperábamos. El porcentaje de hidrólisis está dado por. Entonces yo sé que el porcentaje de hidrólisis es la concentración de OH partido la concentración inicial del acetato por 100. Entonces yo sé que la concentración de OH es 9.2 aproximado partido 0.15 por 100. Hagan el cálculo por favor, jóvenes. Porque así, si no les sale, pues hay que revisar. Y si tienen duda, pues ya estamos para servirlos, ¿verdad? Pero ahora es remoto, ¿ah, jóvenes? Bueno. 10 a la menos 6 dividido 0.15 multiplicado por 100. Me sale 0.0061%. Imagínense usted lo poquito que se hidroliza, pero como las concentraciones de H son bajas, de pOH, ¿verdad? Entonces todavía me queda con un pOH de 8.98, que sí es medible, jóvenes. Bueno, entonces, aquí tenemos el ejercicio de práctica número 9 para el resumen. Vamos a ver ahora las sales que producen disoluciones ácidas. Bueno, entonces, cuando se disuelve en agua una sal derivada de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico y una base débil como el NH3, que es el amoníaco, la disolución resulta ácida. Por ejemplo, consideren el proceso. Entonces se dan cuenta que en el caso del ácido clorhídrico me va a dar el cloruro y en el caso del amoníaco me va a dar el amonio. O sea que sería cloruro de amonio. ¿Ok? Bueno, entonces el cloruro de amonio me da iones amonio y me da iones cloruro.
El cloruro, como viene del ácido clorhídrico, es una base conjugada débil, pero el el amonio, como viene de una base débil, pues va a ser un ácido conjugado fuerte. Entonces, como es un ácido conjugado fuerte, va a poder hidrolizar el agua. Entonces, el ion Cl, por ser la base conjugada de un ácido fuerte, no tiene afinidad por el protón, ¿verdad? Y no muestra tendencia a hidrolizarse. El ion amonio, NH4+, es el ácido conjugado fuerte de la base débil NH3 y se ioniza como sigue. Entonces a esto se le llama hidrólisis también, ¿va? Porque está reaccionando con el agua. El NH4 reacciona con el agua y me da NH3 y H3 o más. Se dan cuenta que ahora el pH de esta sal va a ser ácido, ¿ok? Porque me dio hidróneo. En el caso contrario, me dio básico, cuando la sal es básica. Bueno, entonces aquí tengo el NH4 más agua Entonces, ¿qué me va a dar? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, esta agua me va a extraer un hidrógeno y este par de electrones se va a quedar con el nitrógeno. Entonces, ¿ahora qué me va a quedar? Pues me va a quedar NH3 más que más el agua protona. O sea que el pH va a ser ácido. Y por supuesto acá va a ser una Ka. En mis tiempos a esto se le ponía KaH. ¿Y qué significaba H? Hidrólisis. O sea que era la constante ácida de hidrólisis. Y a la KB de hidrólisis se le llamaba KBH, que significaba la H hidrólisis. ¿Ok? Entonces, eso me recuerda a mis tiempos del libro de Aires, que era lo que hacíamos análisis cuantitativo en la Facultad de Farmacia. Entonces, ahí me quedaría un pH ácido. Cuando yo tengo una sal que viene el catión viene de una base débil y el anión viene de un ácido fuerte. Entonces, en este caso se dan cuenta que esto viene de la neutralización de ¿qué? Ácido clorhídrico con NH3. Esa sería la reacción general. Entonces, ácido clorhídrico más NH3, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar agua más NH4Cl. Esa sería la neutralización que me da esta sal. Se dan cuenta que el cloruro viene de un ácido fuerte y el amonio viene de una base débil. Entonces, este sería ácido conjugado fuerte y esta sería base conjugado débil. La que me cambia el pH sería el NH4 con la reacción que está arriba. Bueno, entonces, se me apagó esto, jóvenes. Bueno, entonces, seguimos, jóvenes. Disculpen, pero como el caso, como en esta
En esta videoconferencia no tengo ninguno apuntado, entonces se apaga cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces tengo que estar pendiente, pero cuando estoy en la pizarra no me doy cuenta, joven, disculpe. Entonces, NH4 me va a dar NH3 más H más, en forma simplificada. Observe que esta reacción también representa la hidrólisis del amonio, debido a que se produce iones H+, el pH de la disolución disminuye y la constante de equilibrio o constante de ionización o constante de hidrólisis para el proceso está dada por, entonces tengo que Ka, vean pues ahí donde le pongo el H que sería hidrólisis, NH3 por la concentración de H partido la concentración de amonio. Entonces KW va a ser igual a KB. Se dan cuenta que así puedo calcular yo el Ka conjugado. Entonces en este caso, como el amonio es 1.8 por 10 a la menos 5, sería 1 por 10 a la menos 14 partido 1.8 por 10 a la menos 5, sale 5.6 por 10 a la menos 10. Esa sería la Ka conjugada del amonio. Y podemos calcular el pH de la disolución de cloruro de amonio siguiendo el mismo procedimiento utilizado anteriormente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí no lo ponemos, pero vamos a hacer un ejemplo en la pizarra de eso. Entonces déjenme ver. Vamos a colocar una concentración de NH4Cl igual a 0.5 molar. Entonces, ¿qué tenemos que averiguar? El pH de la disolución, y tenemos que averiguar también, bueno, solo eso vamos a averiguar, no vamos a hacer bolas. Entonces, yo quiero el pH de esa disolución, de esta sal, que es una sal ácida. Entonces yo ya sé que esta disolución va a tener un pH ácido, no un pH neutro, porque viene del amonio, que es una base débil, y entonces el NH4 va a ser fuerte. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer, jóvenes? ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo sé que la concentración de NH4, no voy a poner así como lo pone mi estimado Chan. Entonces yo sé que si esta concentración es de 0.5 molar, como se disuelve completamente, este sería 0.5 molar y 0.5 molar. Pues entonces, lo que me interesa es la concentración de amoníaco. Bueno, perdón, amoníaco, de sal de amonio. Entonces ahora yo sé que la reacción de hidrólisis y el porcentaje de hidrólisis, si quieren, porcentaje de hidrólisis. Bueno, entonces, fíjense pues, ahora el NH4 más me va a reaccionar con agua y me va a dar NH3 más OH. El KB, en este caso, ¿cuánto era? Ya vimos ahí que era, perdón, el KE no, estoy mal, jóvenes, aquí ustedes no me dicen, no contribuyen, jóvenes. Acá es H3 o más. El Ka sería 1. Pero no 1. Sería 5.6 por 10 a la menos 10. Porque es ácida, jóvenes. Sal ácida, tiene que quedar hidróneo. Bueno, entonces ahora, ¿cuál sería la expresión de constante? La constante de ácida sería igual a la concentración de NH3 por la concentración de H3 o más partido la concentración de NH4 más. Bueno, entonces ahora, ¿qué hago?
¿Qué hago, jóvenes? Pues tengo que hacer todo el proceso eso, pero fíjense que yo aquí podría sacar un cálculo aproximado. ¿Y cómo lo voy a cómo voy a sacar el cálculo aproximado? ¿Verdad? Podría sacar un cálculo aproximado. Si no, tengo que hacer todo lo que es el despeje de lo que son una cuadrática, pero aquí podría ser un paso aproximado. Bueno, entonces yo sé que el Ka es 5.6 por 10 a la menos 10, y eso va a ser igual a la concentración de NH3, perdón, NH3 por la concentración de OH. ¿Ok? Y eso partido la concentración de NH4 más. ¿Ok? Bueno, entonces yo acá, yo sé que la concentración de NH3 es aproximadamente igual a la de OH. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces yo sé que puedo entonces sustituir una por el otro. Entonces me queda 5 por 10 a la menos 10. Me va a quedar igual a OH al cuadrado, ¿verdad? Bueno, y eso me queda dividido la concentración de NH4 más. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hago? La concentración de OH va a ser 5.6 por 10 a la menos 10 multiplicado por la concentración de NH4, que es 0.5 molar. Entonces le saco la raíz cuadrada a esto por 0.5. Entonces aquí me va a salir un valor aproximado. No es el valor exacto como sacando la ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, pero como yo quiero hacer un cálculo aproximado y con eso me basta, entonces ahora sería 5.6 exponente menos 10 multiplicado por 0.5, y luego le voy a sacar raíz cuadrada, es, imagínense usted este valorcito, vamos a poner científica, sería 1.67 por 10 a la menos 5. Imagínense ustedes, jóvenes. Bueno, entonces para sacar el pH, pues yo sé que saco el pOH primero. Eso sería el menos logaritmo, sería 4.78 el pOH, y el pH sería igual, pero joder, yo creo que aquí estoy bateando, jóvenes, aquí estoy bateando desde aquí. Todo esto es P, es H, jóvenes. Ustedes no me dicen nada, jóvenes, ya vieron pues. Entonces acá sería H más, H más, H más, H más y H más. Entonces aquí sí estoy calculando el pH. Entonces el pH sería 4.78. Entonces eso sería el pH aproximado. Si ustedes hacen todo el proceso del despeje y todo eso, ¿verdad? Porque aquí tendría que haber hecho la ecuación de, bueno, en el inicio, en el cambio y luego en el equilibrio, y luego haber sustituido esas variables en la constante de acidez, y luego de eso despejar, o sea, primero organizar y despejar las ecuaciones, ¿verdad? Para llegar a una cuadrática, luego meterla en lo que es la fórmula, y por último, y les va a salir un valor similar a este, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces, ahora lo que tengo que calcular es el porcentaje de hidrólisis. Se dan cuenta que acá el porcentaje de hidrólisis, ¿cómo sería?
sería igual a la concentración de H más partido la concentración de NH4 más multiplicado por 100. Eso sería el ácido débil, o sea, la sal ácida. Entonces ahora, ¿qué me queda? Vamos a ponerlo por acá. Porcentaje de hidrólisis sería igual a 1.67 por 10 a la menos 5 partido 0.5 por 100. Entonces, porcentaje de hidrólisis me va a quedar 1.67 exponente menos 5 dividido 0.5 multiplicado, déjenme ver, mejor lo voy a hacer antes, por 100. Entonces me queda 3.34 por 10 a la menos 3. ¿Se dan cuenta? Es un porcentaje de hidrólisis bastante bajo. Bueno, entonces así tendrían que hacer el problema. Se dan cuenta que es igual, solo que ahora aquí, en lugar de calcular OH, voy a calcular H. ¿Por qué? Porque es una sal ácida. Y entonces esa sería la gran diferencia. Bueno, entonces vamos a... Ya casi me salgo otra vez, jóvenes. Ahora vamos a ver lo que es... Bueno, déjenme ver un ratito. Vamos a ver las sales en las que se hidroliza tanto el catión como el anión. Bueno, entonces, ahora aquí, ¿qué va a pasar? Quiere decir de que tanto el ácido conjugado como la base conjugada van a ser fuertes. Van a ser derivadas de un ácido débil y de una base débil. Entonces, hasta ahora hemos considerado sales en las que solo un ion se hidroliza. En las sales derivadas de un ácido débil y una base débil se hidroliza tanto el catión como el anión. Sin embargo, una disolución que contenga una sal de este tipo puede ser ácida, básica o neutra, dependiendo de las fuerzas relativas del ácido débil y de las bases débiles. Como las matemáticas asociadas con este tipo de sistemas son más complicadas, el análisis se limitará a la elaboración de predicciones cualitativas con relación a este tipo de disoluciones a partir de los siguientes días. Entonces, lo que vamos a tener que calcular ahí, jóvenes, o usar para calcular, es la constante de acidez y de basicidad de lo que son los ácidos y las bases débiles. Entonces nosotros vamos a comparar esos valores. Entonces vamos a ver si Kb es mayor que Ka. Si la Kb del anión es mayor que la Ka del catión, la disolución debe ser básica. O sea que va a prevalecer la hidrólisis de la base conjugada, porque el anión se hidrolizará en mayor proporción que el catión. En el equilibrio habrá más iones OH que H. Entonces por eso va a tener un pH alcalino. ¿Qué les parece? Ahora, si el Kb es menor que el Ka, por el contrario, si la Kb del anión es menor que la Ka del catión, la disolución será ácida, porque la hidrólisis del catión será mayor que la hidrólisis del anión, por lo cual quiere decir de que van a haber más iones H más que OH. Y ahora la tercera opción, si Ka es igual a Kb, si la constante Ka es aproximadamente igual que la constante Kb, la disolución será esencialmente neutra. Entonces, por ejemplo, eso pasa si ustedes tienen un acetato de amonio. El ácido acético y el amoníaco tienen la misma constante. Entonces ahí el pH de la sal resultante va a ser 0. Entonces no va a modificar
no va a modificar el pH, por lo cual el pH va a ser neutro. Entonces, dependiendo de cuál de las dos sea más grande, así va a ser el pH, porque va a ser lo que va a prevalecer. Entonces, si KB es más grande que Ka, va a ser básico. Si Ka es más grande que KB, el pH va a ser ácido. Y si que el Ka y el KB son iguales, o aproximadamente igual, el pH va a quedar 7. Entonces acá tenemos una tabla bastante buena, en la cual, por ejemplo, dice catión de una base fuerte, anión de un ácido fuerte, cloruro de sodio, yoduro de potasio, nitrato de potasio, bromuro de rubidio, cloruro de bario. En este caso, no sufre ninguna hidrólisis porque tanto el catión como el anión son débiles. Entonces me queda un pH aproximadamente 7. Bueno, y esto es importante cuando yo hago soluciones para ciertas cosas en el laboratorio, porque si yo lo hago con seres vivos, pues yo voy a preferir de que tenga un pH 7, pues. Entonces no me va a modificar las condiciones de estas plantas o de estos animales. Pero si yo echo ya una sal ácida, una básica, puedo afectar al ser vivo. Catión de una base fuerte y anión de un ácido débil, el oxalato de sodio, el nitrito de potasio. Iones que sufren acá sería el anión, que sería el acetato o sería el nitrito, y el pH sería mayor que 7, o sea, alcalino. El catión de una base débil, anión de un ácido fuerte, entonces, por ejemplo, el cloruro de amonio, el nitrato de amonio, ¿verdad? El catión es el que se hidroliza, entonces el pH va a salir menor que 7. El pH va a ser ácido, ¿ok? Entonces, en esto aquí hubieran puesto mejor neutro, hubieran puesto básico, hubieran puesto, porque esto da un poco de confusión, ¿verdad? Catión de una base débil y anión de una base de un ácido débil, nitrito de amonio, acetato de amonio, el cianuro de amonio, anión y catión se hidrolizan. Entonces, si KB es menor que Ka, el pH va a ser menor que 7. Si KB es igual que Ka, pH igual a 7. Si KB es mayor que Ka, pH mayor que 7. Entonces también tenemos catión pequeño y altamente cargado, anión de un ácido fuerte, por ejemplo el tricloruro de aluminio, el nitrato de hierro, catión hidratado menor que 7, ¿verdad? Entonces, en esta tabla pues está resumido todo esto. Aquí, por ejemplo, en esta tabla lo podría mejorar. pH neutro, pH alcalino, pH ácido, y así no me hago tanta bola. Bueno, entonces, sigamos. Ejemplo, prediga si las siguientes disoluciones serán ácidas, básicas o esencialmente neutras. Entonces, acá lo que tengo que averiguar es desde dónde vienen las jóvenes. Entonces, acá tengo NH4 y el NH4 viene del NH3, base débil, y este viene del ácido iodídrico, ácido fuerte. Entonces aquí se va a ionizar este, entonces ¿qué me va a dar? Sal ácida. Ahora miremos el nitrito de sodio. El nitrito es bajo, nitrito. Entonces aquí viene, este viene del hidróxido de sodio, base fuerte, y este va a venir del ácido nitroso, es un ácido débil.
Entonces esta sal va a ser básica. ¿Ok? Porque el que se va a hidrolizar va a ser el anión. Acá se va a hidrolizar el catión. Bueno, entonces ahora tengo tricloruro de hierro. Eso dijimos que el hierro es un elemento muy cargado, entonces lo que va a haber es una sal levemente ácida, ¿verdad? Porque el hierro puede tener reacciones con el agua. Y ahora tengo acá NH4F. Entonces aquí tengo que ver las constantes. La constante de este es 1.8 por 10 a la menos 5. Y la del flúor es más alta, creo yo. Vamos a ver. Bueno, creo que miremos a ver si está resuelto. Si está resuelto. Bueno, entonces vamos a ver. El catión es NH4 más, el cual se hidrolizará para producir NH3 más H. ¿Verdad? El anión I es una base conjugada de un ácido fuerte, por tanto el I no se hidrolizará, la disolución será ácida, lo que les decía. El catión Na no se hidroliza, el NO2- es nitrito, es la base conjugada de un ácido débil, el ácido nitroso, se hidrolizará ácido nitroso más OH y la disolución será básica. El hierro es un ion metálico pequeño con una carga alta y hidrolizará para producir H+. ¿Ok? Entonces el cloruro no se hidroliza, en consecuencia será básica, será ácida. D. Tanto los iones NH4 como el F- se hidrolizan. A partir de las tablas, miremos. El caso del NH4, perdón, ahí estoy mal, no era ese valor, porque era de la base. Entonces ahí sería, miremos ahí, hay que revisar, mejor voy a quitar esto y lo vamos a ver cómo está ahí. Bueno, entonces ahí podemos ver que el Ka de la NH4 es 5.6 por 10 a la menos 10. Es mayor que la Kb del flúor, que es 1.4 por 10 a la menos 11, ¿verdad? Entonces la disolución será ácida, porque el NH4 se hidroliza dando amoníaco y OH, y H3 o más, perdón. Entonces sería ácida. Porque la Ka, miren, acá la Ka es la que está prevaleciendo, entonces sería ácida. Si hubiera sido la Kb más alta, pues entonces hubiera quedado básica. El ejercicio de práctica. Por último, observamos que algunos aniones pueden actuar como ácido o como base. Por ejemplo, el ion bicarbonato HCO3-1 puede ionizarse o hidrolizarse como sigue. Entonces se dan cuenta que esta está a la mitad de 1. Entonces, en el primer protón que se quita al ácido, déjenme ver, aquí está mal lo que vamos a ver. Bueno, entonces acá miren, lo que pasa es que aquí me están dando que puede formar. Entonces puede formar dos productos. Si yo echo ácido carbónico a agua, puede hidrolizarse a CO3, a carbonato, ¿verdad? O sea que aquí está funcionando como ácido, se dan cuenta, H3 o más. Y en la otra, o sea que es anfótero, me está funcionando como base. Se dan cuenta que acá me está extrayendo un hidrógeno y me da dando el ácido carbónico y me da OH. En este caso se dan cuenta que la Ka es 4.8 por 10 a la menos 11 y la Kb es 2.4 por 10 a la menos 8. Entonces quiere decir que la que va a ganar acá va a ser esta. O sea que, ¿qué quiere decir? Que decide que el pH de este bicarbonato es básico. Entonces miren, debido a que Kb es mayor que Ka, predecimos que la reacción de hidrólisis excederá al proceso de ionización. ¿Ok? Por lo tanto, una disolución de bicarbonato de sodio será básica. O sea que prevalece la más grande, que es la de abajo, en la que se produce el OH. O sea que las soluciones de bicarbonato son alcalinas. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los ácidos y bases de Lewis.
Hasta aquí hemos analizado las propiedades ácido-base en función de la teoría de Bronsted-Lowry. Así pues, para que una sustancia se comporte como una base Bronsted, debe tener la capacidad de aceptar protones. Según esta definición, tanto un ion hidróxido como un amoníaco son bases, ¿verdad? Porque los dos pueden aceptar protones. Bueno, entonces tengo H más OH me va a dar agua. También tengo H más amoníaco me va a dar amonio. ¿Se dan cuenta? Aquí este sería el ácido y esta sería la base. Este sería el ácido, esta sería la base según Bronsted-Lowry. En cada átomo, en cada caso, el átomo al cual se une el protón tiene al menos un par de electrones libres. Esta propiedad característica del OH y del NH3 y de otras bases de Bronsted sugiere una definición más general de los ácidos y bases, que fue la que nos dio Gilbert Lewis. En 1932, el químico norteamericano J.G.N. Lewis formuló una definición, postuló lo que actualmente se denomina base de Lewis, como una sustancia que puede donar un par de electrones. Un ácido de Lewis es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Entonces ahí tenemos a nuestro estimado Lewis trabajando en el laboratorio como buen químico. Entonces, por ejemplo, en la protonación del amoníaco NH3 actúa como base de Lewis porque dona un par de electrones al protón H+, que a su vez actúa como un ácido de Lewis porque acepta un par de electrones. ¿Qué les parece? Entonces acá se dan cuenta que el amoníaco tiene un par de electrones que comparte con el H+ y forman el NH4+. Entonces en este caso, este que acepta los electrones sería un ácido de Lewis y este sería una base de Lewis. Entonces esta definición es muchísimo más amplia que la de Bronsted-Lowry, así como la de Bronsted-Lowry era muchísimo más general que la de Arrhenius, que solo decía que bases producían OH y ácidos producían H, ¿verdad? Entonces esta sería como que la definición que abarca todos los tipos de ácido y base que tenemos conocidos a la actualidad. Por supuesto, esto puede cambiar, jóvenes. La ciencia está en evolución constante, según lo que nosotros vayamos conociendo o descubriendo. Por tanto, una reacción ácido-base de Lewis es aquella que implica donación de un par de electrones de una especie a otra. O sea que base va a ser donación de electrones y ácido va a ser aceptar electrones. Entonces, la importancia del concepto de Lewis es que es mucho más general que las otras definiciones. Las reacciones ácido-base de Lewis incluyen muchas reacciones en las que no participan ácidos de Bronsted. Considere, por ejemplo, la reacción entre el trifluoruro de boro y el amoníaco para formar un compuesto aducto, o sea, un producto. Entonces, en este caso se dan cuenta que es una reacción ácido-base, pero no ha habido intercambio de protones como sugiere la definición Bronsted. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tener, jóvenes? Pues voy a tener el ácido. Se dan cuenta que en este caso el trifluoruro de boro tiene un orbital vacío acá. Tiene un orbital vacío acá. Y el amoníaco tiene un par de electrones. Pues entonces, este sería un ácido porque puede recibir un par de electrones y este sería la base porque puede donar un par de electrones. Entonces se forma este compuesto, ¿verdad? Que es un compuesto, pues que se forma, ¿verdad? Que se da. Y se dan cuenta que aquí es una reacción ácido-base sin implicar protones. ¿Ok?
Porque antes que tuviéramos la definición de Lewis no se sabía cómo clasificar esta reacción. El BF3 funciona como ácido de Lewis de acuerdo con la definición de Lewis, aunque no contenga un protón ionizable, ¿verdad? Que es lo que decía Bronsted. Observe que entre los átomos de boro y nitrógeno se forma un enlace covalente coordinado, como sucede en otras reacciones ácido-base Lewis. Estas reacciones se ven bastante en lo que es la química orgánica. El ácido bórico es otro ácido de Lewis que contiene boro. El ácido bórico, un ácido débil que se utiliza para el lavado de ojos, es un oxiácido con la siguiente estructura. Entonces acá tengo el ácido bórico, se dan cuenta, el boro con sus 3 enlaces, tiene un enlace vacío acá, o sea que puede aceptar un par de electrones, y acá tiene sus hidrógenos ácidos. O sea que es un ácido triprótico. Ahí tenemos a nuestro amigo ácido bórico. El ácido bórico no se ioniza en agua para producir un ion H+. La reacción con el agua es la siguiente. Miren pues. Entonces acá tengo el ácido bórico más agua. Se dan cuenta que me forma un boro, 4 enlaces con un OH y con una carga negativa y un H+. En esta reacción ácido-base de Lewis, el ácido bórico acepta un par de electrones del ion hidroxilo que se deriva de la molécula de agua. Entonces se dan cuenta que aquí causa o tiene una hidrólisis. Miren pues qué bonito. Miremos la reacción. La hidratación del dióxido de carbono para producir ácido carbónico también es una reacción ácido-base de Lewis. Acá tengo el CO2 gaseoso más agua, me va a dar el ácido carbónico. Esta es la reacción que me produce en la superficie de los grandes cuerpos de agua cuando tienen contacto con el CO2 de lo que es la atmósfera. Entonces se dan cuenta que el agua también me está fijando el CO2 para formar ácido carbónico. Entonces por eso en lagos y en agua puede ser de que el pH de la superficie sea menor que 7, un pH ácido. Acá tengo, en este caso se dan cuenta que tengo la molécula de agua, me reacciona con el CO2, luego me forma este intermediario, se dan cuenta, con la carga positiva del oxígeno que no le gusta al oxígeno, y con la carga negativa de este oxígeno que sí está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos ya son mecanismos de reacción. Por tanto, el agua es una base de Lewis porque tiene electrones, y el CO2 es un ácido de Lewis porque está aceptando los electrones. A continuación se transfiere un protón del átomo de oxígeno para quitarle la carga positiva, que soporta la carga negativa para formar el ácido carbónico. Entonces miren cómo es que se forma el ácido carbónico. Entonces miremos qué es lo que pasa. Entonces, para quitarle la carga positiva al oxígeno, el hidrógeno se transfiere para la carga negativa del oxígeno, y entonces ahí tenemos el ácido carbónico. ¿Qué les parece? Y el ácido carbónico es un ácido débil, ¿verdad? Que se disocia su primer protón, y entonces por eso es que me cambia el pH de los cuerpos grandes de agua. Otros ejemplos de reacciones ácido-base de Lewis son la plata más 2 moles de amoníaco y me forma el diamínplata. Esta es una sustancia que se llama complejo, ¿verdad? Luego acá tengo el cadmio más 2 más 4 moles de ioduro, me forma otro complejo que es el yodocadmio, el tetrayodocadmio, ¿verdad? Se dan cuenta que aquí la suma me sale la suma total de lo que es la plata, ¿verdad? Porque miren, aquí el NH3 no tiene carga, el que tiene carga es la plata, y como tengo un mol de plata, pues tiene positivo. Acá miren, tengo
2 cargas positivas del cadmio y 4 cargas negativas del yodo, entonces se neutralizan y me quedan 2 cargas negativas porque son de más. Esos son los famosos complejos. Tenemos el níquel sólido y el monóxido de carbono. Se dan cuenta que acá el níquel se une, el níquel metálico se une con el carbonato y me forma este monóxido de níquel. Es importante advertir que la hidratación de los iones metálicos en disolución es en sí misma una reacción ácido-base. Entonces, la disolución de los cationes, pues es eso, jóvenes. De este modo, cuando el sulfato de cobre 2, CuSO4, se disuelve en agua, cada ion cobre se disocia o se asocia a 6 moléculas de agua como cobre hexahidratado, ¿verdad? Este también es un compuesto es un complejo. Y este complejo tiene color azul. Cuando es cobre más 1 es incoloro, pero cuando es cobre más 2 es de color azul. En este caso el cobre más 2 actúa como el ácido porque tiene carga positiva y las moléculas de agua funcionan como base porque tienen electrones. Aunque la definición de Lewis de ácidos y bases tiene una gran importancia por su generalidad, se habla comúnmente un ácido y una base en términos de la definición de Bronsted-Lowry. ¿Por qué? Porque ahí Bronsted-Lowry me está explicando las reacciones principales de un ácido y una base, que es la neutralización, ¿verdad? Entonces, por eso se utiliza más. Y estamos hablando de neutralización, hablamos de intercambio de protones. En la general, la expresión ácido de Lewis se utiliza para sustancias que pueden aceptar un par de electrones, pero no contienen átomos de hidrógeno ionizables, ¿verdad? Ejemplo, identifique el ácido de Lewis y las bases de Lewis en cada una de las sustancias siguientes. Entonces se dan cuenta que acá tengo esto sería, déjenme ver, es un éter, ¿verdad? Es un éter más el tricloruro de aluminio. Entonces acá el tricloruro de aluminio sería sería el ácido de Lewis. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces acá, esto como les digo, es C2H5, tiene oxígeno, y acá sería C2H5. Y tenemos el tricloruro de aluminio. Entonces, acá nosotros sabemos que este aluminio tiene un orbital vacío ahí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Este se va a unir acá y me va a dar el producto o el complejo aluminio Cl, Cl, Cl. Y acá voy a tener el oxígeno C2H5, C2H5, y se dan cuenta que tiene, déjenme ver, no tiene carga, sí tiene carga, debería tener carga. Entonces acá me quedaría una carga positiva. Se dan cuenta que aquí está formando con el orbital vacío y con los electrones. Entonces este sería el ácido y esta sería la base. ¿Ok? Ahora tengo el segundo, que es hidrógeno, es mercurio 2 más 4 cianuros. Se dan cuenta que ahí también el mercurio, como tiene carga positiva, sería el ácido, y el cianuro, como tiene carga negativa, sería la base de Lewis. Entonces ahí se dan cuenta de que se comparten 4 cargas con negativas con 2 positivas, me quedan al final 2 negativas. Entonces acá, como les decía, miren, acá lo que les puse en la pizarra
Solo que acá hace falta la carga positiva, porque cuando el oxígeno comparte tiene tres enlaces, tiene que tener una carga positiva. Ojo con eso. Ahora la segunda, miren qué es lo que pasa. El mercurio, como tiene dos cargas, puede reaccionar. Miren cómo queda el mercurio rodeado de moléculas de cianuro con carga -2. Ahí tenemos el ejercicio de práctica. ¿Qué aprendimos en la presentación? Propiedades ácido-base de las sales, propiedades sales que producen disoluciones neutras, sales que producen disoluciones básicas, sales que producen disoluciones ácidas, ácidos y bases de Lewis. Entonces eso fue lo que vimos. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Gracias por su atención y nos vemos en la clase número 18. Que estén bien y siempre en la lucha por el rescate de nuestra amada USAC, autónoma y pública. Gracias.